Listo, amiga, está grabando. Ya, Eh, parto yo. No, parte tú. es que yo soy Tonka Tomisic, Sí, es verdad, se me había olvidado. yo soy la animadora. Entonces, bueno, primero darles la bienvenida a todas. Gracias por asistir. No teníamos muy claro el quórum porque hoy día, como se llamó a paro nacional general, no sabíamos qué esperar de la actividad. Así que muchas gracias a todas por asistir de igual forma. El taller de hoy se trata de escrituras de mujeres, de eso se trata de hecho. Y antes de empezar, como también comentarles que las escrituras de mujeres son un fenómeno escritural que se puede abordar de muchas perspectivas. De hecho, hay muchas perspectivas y muchos campos de estudios que lo abordan, no solo desde la literatura, sino también desde la historia, por ejemplo, desde los estudios culturales, desde el ámbito político también. ¿Qué otra? Eso me parece, como a grandes rasgos. Eh, Antropología, de todas. Claro, antropología, sociología, como que se puede abordar de muchas formas, como mucho igual de los fenómenos que uno ve en la carrera de literatura, pero lo que vamos a hacer hoy día es abordarlo desde el ámbito de las letras, de la literatura, de la lingüística, porque nos parece igual como importante comentarlo desde el área, o desde nuestro propio campo de estudio. Em, Eso. ¿Conocen a Rubén Darío? Lo voy a escribir en el chat. Estudia, cabra, he estudiado tanta Rubén Darío que ya me sale por la oreja, por la Ujú. frente. Rubén Darío, ¿lo conocen? Yo sé que la Dafne, la Anaís acaba de levantar la manito. No, dice Francisca, ¿quién es? Rubén Darío es un poeta nicaragüense que me parece que a finales del siglo XIX, por ahí por la década de los 90, 1890, una cosa así, Sí. llega a Chile y empieza su carrera, o no sé si la había empezado previamente, pero en Chile es donde su poesía va a tener como mayor impacto cultural, social, político, etc. Sí, ya lo había iniciado antes, pero después como que Chile lo ha sido lo más importante. Claro, como se suele estudiar Rubén Darío en relación a Chile por lo mismo, porque Chile, la urbe en el fondo, Porque Chile es lo más significa, grande que hay, básicamente. porque Chile es el mejor país de Chile, porque el pie chileno es bueno. No, porque la experiencia con la urbe chilena también es muy enriquecedora para sus propias producciones poéticas, qué sé yo, se le ha abordado así. Queremos partir con esto, que no es mujer, porque vamos a ponerles una cita acá, que la vamos a leer con Valentina, y dice así, póngale maestro. Ya, esta cita es sale a un texto que él le escribe a Aurora Cáceres. Aurora Cáceres es una escritora peruana de fines de siglo también. Y esto va dentro de una de las obras de Aurora Cáceres. No sé si va de epílogo o de prólogo, como que no está muy claro, pero esto venía como forma de epílogo de un texto que estaba leyendo. La obra a la que le había escrito era Oasis de Arte. Dice: ahora aparece una nueva obra, Oasis de Arte, y me place decir sobre lo bueno que en este talento femenino encuentro. Confieso ante todo que no soy partidario de las plumíferas, que Safo y Corina me son muy poco gratas, que me satisface el condestable de las letras francesas cuando ejecuta a más de una amazona, y que una Gaetana Agnesis, una Teresa de Jesús, una George Sand, me parecen casos de teratología moral. Ahora, una literatura discreta, un escribir como se borda o se cuida una flor, una manifestación de impresiones y sensaciones, sin dogmatismo ni pedanterías. Confieso que suele ser en ocasiones no solamente excusable, sino encantador. ¿De dónde proviene mi poco apego a las mujeres de las letras? Posiblemente o seguramente porque todas, con ciertas raras excepciones, han sido y son feas. Quisimos poner esta cita un poco para explicar el paradigma, sí, súper fuerte, en el que se Lo están odiamos, en verdad. moviendo las mujeres las mujeres que están escribiendo en esta época. Y claro, es súper importante que figuras como Rubén Darío lo digan porque son íconos del modernismo y también del ámbito intelectual de la época. No, si Rubén Darío Están on no le fire las tenga ni cabras en una el fe. chat. Están on fire las cabras en el chat, lo quieren puro funar. Sí.
porque son íconos del pensamiento también, y así van a haber muchos congéneres que van a pensar lo mismo con respecto a las mujeres. Claro. Eso. No sé si tienen comentarios con respecto a la cita. Nosotros tenemos algunos como comentarios con respecto al uso de cierto vocabulario, pero nos interesa como escucharlas. Por ejemplo, Francisca está diciendo en el chat en este momento, haciendo mención a la palabra plumífera. A mí me parece horrorosa la palabra. Como, me parece que es como una burla en el sentido de pluma, de escribir, ¿cachai? Como de escritora, pero también con un sentido súper peyorativo con respecto a las mujeres que en esa época, a inicios del siglo XX, estaban entrando al campo cultural de la escritura. Claro, también puede ser, como dice Francisca, a su condición de poeta, ¿cachai? Como siempre desde el punto de vista peyorativo, lo que me parece súper sintomático también. No sé Sí. si hay algún otro comentario, chiquillas, que quieran hacer, o algo que les llame la atención, o algo que súper las enoje. Yo creo que, por ejemplo, aparte como de las plumíferas, o al menos como la acepción que tenía esta edición, era que se estaba refiriendo a ellas como sabiondas, ¿cachai? Como, como, claro, están hablando de algo que en verdad no saben, ciertamente, pues, ¿cachai? Como están invadiendo un espacio que a ellas no les corresponde invadir, porque es del hombre. Claro, o sea, igual es la idea como de que se excusa cierta escritura femenina, ¿cachai? Como la escritura femenina que, como dice la Francisca en el chat, es como se borda, como se cuida de una flor, es excusable, ¿cachai? Como que ahí se justifica en el fondo. Pero igual me parece importante la idea de justificación, porque es como decís tú, como el campo de la escritura es de hombres, ¿cachai? Y por lo tanto, solo un tipo de escritura femenina va a ser la excusable. La Neis pregunta, ¿qué es teratología moral? Y la Carolina dijo Carolina que lo buscó. le responde que lo buscó y se enojó más. La teratología es el estudio de las deformidades de los seres. Claro, entonces aquí son seres deformados moralmente, porque ¿cómo se le ocurre que van a estar escribiendo Claro, mujeres? No se puede. como, claro, y además como poner en el O mismo poner una palabra súper saco, compleja también para explicarlo. me acordé de cierto grupo de Facebook por ahí, como de uso Sí. de palabras complejas. Un estudio zoológico, dice la Carolina, como que ella lo buscó y le apareció eso. La Anaís comenta que es súper ciútico, sí. Y la Francisca también hace mención a otra idea que es no me gusta cómo escriben porque son feas. Ujú. Como, o sea, yo tuve Súper buen argumento. sí, como un nivel de retórica, así, No, son porque son feas. feas. Listo. Es como, igual me parece como importante porque, bueno, ahí lo vamos a comentar, pero es devolver a la mujer al espacio de cuerpo. Como, ¿cómo se te ocurre venir a escribir, cachai? Si eres un cuerpo, no eres más que un cuerpo. Y no solo Ujú. eres un cuerpo feo. Así como, Sí. Es que yo creo que, o no, después lo voy a decir, yo creo, para no adelantarme. claro. Catalina dice, Catalina, ya, dale. ah, ya. Ya, ¿quién lee? A ver. Ya, Catalina dice, creo que el escritor tiene problemas de sinceridad en el sentido de que en un pensamiento de él lo haya plasmado, no sé si me entienden, así no, desde un interior herido hacia las mujeres o tener tema con la misma fealdad. Ah, claro. La Cata, y hasta donde entiendo, la Cata está diciendo que como que se proyecta, ¿cachai? Claro, Que tiene como el que tema con la la... fealdad, la mala escritura, y filo, me proyecto en las mujeres porque no es su área. Sí, po. Ya, lo voy a decir ahora entonces. Pero pasemos a la próxima, ¿te Sí, parece? mejor, ya, sí, después lo digo. Ya, porque nosotras somos súper pedagógicas. Entonces, les hicimos la misma diapositiva, exactamente la misma, pero con las palabras marcadas en el fondo. Entonces ahí marcamos plumífera, amazona también nos parece súper importante, la idea de teratología moral, escribir cómo se borda o cómo se cuida de una flor, que en el chat también lo mencionaron, Francisca lo mencionó, la idea de manifestación de impresiones y sensaciones.
es encantador, pero son todas feas. Como nos parece súper, súper importante el uso de este vocabulario, porque las mujeres, en el fondo lo que él está diciendo es, las mujeres tienen que escribir cómo se borda, cómo se cuida una flor. Son impresiones y sensaciones, y por lo tanto, ojo con la idea de impresión y sensación, porque entonces no es una escritura que pase por la razón, porque la razón es masculina. Como es encantador, ¿cachai? Ni siquiera es como, es una buena poesía, es, encantadora, ¿cachai? Como, ni siquiera tiene el estatuto de buena escritora, es encantadora la niñita, ¿cachai? Como en algún otro momento igual Rubén Darío, no me acuerdo si lo conversamos con la Vale, no me acuerdo si era con Aurora Cáceres u otra escritora, pero la trata Con de Delmira niñita. Agustini. A la Con Delmira Delmira Agustini. Agustini, cuando habla de Delmira Agustini, habla de la niñita. Sí, sí, no es solamente este caso, hay todo esto. Todo esto. Todas estas, sí. Trajimos el mejor argumento, que es que son feas. Como que nos pareció así espectacular. Oye, ¿sabéis que me estaba acordando que en esta época donde también empiezan a surgir muchas ensayistas, aparte de novelistas y de poetas, Ujú. debía haberlo pedido ya, prófilo. Lo puedo ver si me lo consigo para la próxima sesión. En los diarios de la época, por ejemplo, habían así como alusiones a las mujeres feministas que eran explícitamente feministas y eran dibujadas, ¿cachai? Súper feas, po. Súper feas, como estas son las feministas, son todas feas, son todas... no, porque básicamente no estaban cumpliendo con el arquetipo, entonces yo creo que de ahí viene esto de... con ciertas y raras excepciones han sido y son feas, como yo creo que esa fealdad que le está asignando Rubén Darío está dado porque no están cumpliendo con el canon de la mujer, pues, ¿cachai? No es una mujer delicada, como que está Claro, excediendo el territorio, y al exceder ese territorio van a ser caracterizadas como mujeres feas o en algunos otros casos como mujeres monstruosas, pues, ¿cachai? claro. Acá comentan en el chat, como la Josefa dice, clásicos de ayer y hoy, y las chiquillas están comentando que esta es como, esta idea como del arquetipo, de la idea de la fealdad de la mujer de las letras, es algo que pasa hasta el día de hoy, como se realizan caricaturas, ¿cachai? Se caricaturiza. Yo creo que una de las mujeres como más cuestionadas visualmente debe ser Gabriela Mistral, Sí, pues. ¿cachai? Como hablando ya en el territorio nacional, efectivamente Gabriela Mistral visualmente no se ve como el ángel del hogar, ¿cachai? Como que Doris Dana se ve como el ángel del hogar, pero Gabriela Mistral no. Entonces, claro, son arquetipos Igual, como... la impostura de la Gabriela Mistral, Marmolla, weón, a mí me da miedo, así como, weón, en ese video cuando está recibiendo el Nobel, a mí me dan ganas de hacerle una reverencia, weón, sí, Yo me es como santifico, una, sí. sí, weón, básicamente, sí. Pero claro, como estamos comentando en el fondo, como se puede ver de esta cita, como los hombres cuando hablan de mujeres o cuando hablan de autoras, siempre van a intentar, o en general intentan como devolverlas a ciertas expectativas, como la idea de bordar, de cuidar una flor, son de delicadeza en el fondo, las sensaciones y no la razón. Son plumíferas, ¿cachai? No son poetas, son plumíferas, que además a él no le causan mucha gracia porque le parece que son propias de la teratología, ¿cachai? Como cierta idea, como comentábamos recién, de las deformidades, ¿cachai? De los seres. Son encantadoras, no llegan a ser buenas, como no llegan a ser consideradas buenas escritoras, eh, solo encantadoras, y además son cuerpos feos, ¿cachai? Como es Ujú. un gran, no te olvides que eres un cuerpo, y además eres un cuerpo feo. Sí. El chat está, pero dicen que intentan devolverlas a su espacio, comenta Kat, como ponerlas en su lugar. Kat va por la misma línea, dice que las intentan encerrar en el estereotipo impuesto, que si se rompe, o sea, como en el fondo, para la mujer acceder a la escritura es romper con esa expectativa y ese estereotipo, porque la escritura está ligada al ámbito público, no privado.
Entonces, claro, resaltan la fealdad porque tienen que encontrar, o me parece que Rubén Darío lo que quiere encontrar es como el punto débil del estereotipo de mujer, ¿cachai? Claro. Como que, si tú lo pensáis, incluso no les debate de par, ¿cachai? No les debate de poeta a poeta, le debate de poeta a cuerpo, a mujer. A mujer. Entonces, Sí. es como un diálogo con algo inferior. Eso sí. Iba La a cara decir algo dice, así. hombre intentando definir qué es lo que tiene que hacer una mujer. Wow. No, y después Nunca antes cuando visto. Rubén Darío realmente se va a rendir con las mujeres que estén escribiendo, como ya, puta, si quieren escribir, escriban poesía, ¿cachai? No Claro, es ¿cachai? otra cosa. Sí, pues poesía, emociones, ¿cachai? Porque usted, novela racional, no, nunca. ¿A dónde la vieron? No, y si la novela tenía, no sé, en este caso particular yo lo encuentro muy extraño, es que yo creo que era más por como el amparo que tenía la Aurora Cáceres con Rubén Darío. Aurora Cáceres estaba casada con Enrique, se casó con Enrique Gómez Carrillo, que también era, ¿de qué nacionalidad era Rubén Darío? Se me olvidó. Nicaragüense. Parece que también era nicaragüense y, o era guatemalteco, no importa. Ah, te Pero cachai, Rubén Darío ahora sí colombiano. cuando Rubén Darío va a la ciudad donde vive Enrique Gómez Carrillo, crean amistad. Entonces pienso que por ahí también como que Aurora Cáceres era como de buen gusto para Rubén Darío, porque claro, su esposo era su amigo, etcétera, etcétera. Claro, sí, o sea, también tiene que ver como, y eso es más del área de los estudios culturales, como el establecimiento de vínculos entre Sí, escritores, ¿cachai? Como, ahora estoy pensando en que María Luisa Bombal lo va a hacer de forma magistral, ¿cachai? Como que no solo es amiga de Pablo Neruda, es amiga de Borges, ¿cachai? sí, pues. Entonces la entrada ahí es mucho más sencilla que para una mujer que, según Rubén Darío, es fea, ¿cachai? Como también va a haber como el vínculo entre escritores va a ser súper importante, ¿cachai? Como para el surgimiento de la escritura femenina. Acá en el chat también comentan, Poca dice que intenta domar lo que es el surgimiento de las mujeres a través del desprecio, ¿cachai? O sea, la irrupción de las mujeres en el espacio público y en la escritura efectivamente va a significar una suerte de amenaza para los escritores, ¿cachai? Que están acostumbrados a debatir, a que la escritura, la poesía, la novela, sea un debate de hombres, Ujú. ¿cachai? Entonces, efectivamente, es como intentar frenar como el avance de las mujeres en la escritura a través de Ponerle despreciarlas límites, pues. nomás, po, ¿cachai? Sí, Y devolverlas a su lugar. claro. Sí, quizás podríamos darle un poco una vuelta al tema del Amazonas, como a la dicotomía de civilización-barbarie, Claro, como de nuevo como categorizar a la mujer como una amazona ligado a la barbarie, como una mujer una persona sin raciocinio que actúa por impulso. De nuevo que también está asociado a la cuestión de los sentimientos, de las emociones, de, como del ímpetu de las emociones también, pues como son súper, como que no es un sentimiento así como tenue, sino que es súper, no sé, pues claro. efusiva, etcétera, etcétera. Claro, como emociones que desbordan y que en el fondo, como desbordan, no son abarcables por lo razonable, ¿cachai? Claro. Y la idea de la amazona, como decís tú, como la bárbara, la que no tiene civilización, la que no tiene intelecto, la que no tiene estructura, ¿cachai? Ujú. Em, entonces, claro, y dice Poca en el chat también que también eso es plantearlo como algo exótico, ¿cachai? Como también puede ser como la exotización de la mujer en la medida en que no pertenece al mundo, como porque el mundo es de los hombres, ¿cachai? Como que ni siquiera es como no pertenece al mundo masculino, el mundo es hombre. Entonces la mujer en ese sentido es como un extraño, como algo afuera de la civilización. Claro, y ahí de nuevo está la dicotomía de lo de adentro y lo de afuera, como cuál es la identidad que estamos forjando dentro de América y qué dejamos que venga de afuera, que sirva, ¿cachai? Ujú. O no sé, pues en esta época también es súper importante cuando empiezan a surgir las disidencias sexuales, ¿cachai? Y por ejemplo la homosexualidad siempre atribuye a una enfermedad, ¿cachai? Que viene de afuera, como no está acá dentro de Latinoamérica si somos tan bacanes, pues, ¿cachai? Claro, y la Em, idea de amenaza también, como sí, que pues, lo sí, externo siempre es amenaza, ¿cachai? Como para sí. la estabilidad de lo interno. Entonces, claro, si el mundo es de hombres,
la irrupción de mujeres en el espacio público y en el mundo en general, efectivamente va a ser una amenaza. Comenta Carolina que ahí entraría mucho lo de encantadora, como que está viendo una cosa y le llama la atención. Claro, como en general yo creo que la idea de encantadora tiene que ver con lo que hice anteriormente, como de impresión y sensación. Como que no es una poesía hecha racionalmente, ¿cachai? Sino como que nace de, como dice la Carolina, me llama la atención una cosa, la escribo y listo, soy encantadora, ¿cachai? Sin considerar que el trabajo del escritor es un oficio, ¿cachai? Es un trabajo, es un ejercicio escritural consciente, ¿cachai? Como que plantea una serie de búsquedas también, una serie de problemáticas, pero filo, porque son mujeres, entonces nada, pues son encantadoras, Sí. creo yo. Como que creo que ese comentario de la Carolina, súper bien. ¿Vamos a la otra diapo? Bien, como les comentamos al inicio, hay muchas formas de abordar las mujeres, pero como somos del área de la literatura, también queríamos darle un poco el tono literario, lingüístico, discurso, etc. Entonces queremos abordarlo desde el punto de vista del problema del lenguaje. Yo sé que algunos acá conocen a un caballero que nunca sé decir su nombre bien, porque no sé si te pasa, pero yo lo he escuchado de muchas formas, Sí. como que se llama Saussure, o Saussure, O Socir. o Saussure, como de muchas formas en realidad. Y Saussure, sí, todas esas formas. Para quienes no lo conocen, se los presento, va a ser uno de los pilares fundamentales de la carrera. Es considerado el padre, obvio el padre de la lingüística estructural. Eso significa o implica que es uno de los primeros, el primer intelectual que se preocupa por la clasificación y la organización del fenómeno lingüístico, en el fondo. Más allá de las gramáticas, sino el estudio como de las estructuras y del funcionamiento del sistema de la lengua. Como dice Kat, el padre porque patriarcado, así es. Nada más cierto. Nada más cierto que eso. Estoy full de acuerdo. No puede ser el tío, no puede ser, no, el padre. El padre. Lo importante de este caballero son muchas cosas en realidad, como tiene un texto que se llama Curso de Lingüística General, que probablemente van a tener que leer en algún momento de la carrera o en algún momento de su vida. Y él habla de que la lengua es un sistema conformado por lo que él denomina los signos lingüísticos, las palabras en el fondo. Y los signos lingüísticos están compuestos por una parte que es el significante, recuerdos de la guerra. Me encanta, sí, así es. Así es, cuando ustedes estén en tercero y les hablen de Saussure y de Aristóteles, ese va a ser flashback de las guerras. En que estaba, ya, tiene una parte que es significante y otra parte que es significado. El significante es como ¿cómo lo dice? No me acuerdo. Hace tanto tiempo ya, bueno. Honestamente, no sé en qué te metiste en la Honestamente, piscina. no voy a decir. La parte física. Eso, como dice Alison, la parte física que tiene que ver con el sonido. O con, por ejemplo, si yo digo mesa, el esquema, como que es una M, después una E, después una S, después una A. El significado, por otra parte, es el concepto abstracto que yo tengo de esa palabra. O sea, la mesa... Como la idea de mesa. Claro, entonces pues, es súper platónico. Entonces, como la palabra mesa significa algo porque tenemos la idea de mesa. ¿Sí? Ahora, lo más importante, y el punto de esta explicación media pedorra de lo que es Saussure, De eso me acuerdo, de eso sí. muy charcha de lo que es la teoría de Saussure, ojalá no nos citen nunca. No, es que sabéis que es muy difícil de explicarlo. Sí, pero ojalá haya quedado claro. Sí, sí. Salir de la reunión. Lo importante de esta
cuestión como de significado, significante, signo lingüístico, es una cuestión que Saussure establece como una de las características del signo, que es la arbitrariedad y el carácter convencional del signo. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra mesa y el objeto mesa no tienen una relación natural. O sea, los hablantes se ponen de acuerdo para nominar, para referirse a ciertos objetos, y por lo tanto ese es el carácter convencional y arbitrario de la lengua en general. Ahora, ¿le entiendo más a usted? Qué bueno, pero no nos cita. Gracias. ¡Mua! Sí, por favor, no. O nos puede citar, como vamos a estar en YouTube, por MLA. Ahora se puede. Ya, La idea ya, de esto, sí. La idea de esta explicación ridícula, como media pedorra, hay que decirlo, muchacha que sí, es que Leonora Arfuch, que es una crítica de la UBA de la Universidad de Buenos Aires, escribe este texto que se llama Mujeres y Escrituras, el año 2003, y plantea este problema, porque lo que ella dice es, si el signo efectivamente tiene este carácter convencional y arbitrario, y por lo tanto cultural, hay una dimensión patriarcal importante en la lengua, y por lo tanto el establecimiento de los signos lingüísticos también tiene que ver con la estructuración cultural del patriarcado. Por ejemplo, ahí les voy a leer la cita que dice: lo femenino es un actuar, es un decir, es un vestir, una gestualidad específica, con la obvia diversidad de etnias, clases y regionalismos, definidos en contraposición con lo masculino y que guardan relación a una atenuada con series dicotómicas de pertenencias e incumbencias, donde lo femenino está implícito en el segundo término asimétrico, no marcado. Lo público, lo privado, la fortaleza, la debilidad, la razón, el sentimiento, la lógica, la imaginación, la seriedad, la frivolidad, lo profundo, lo superficial, lo abstracto, lo concreto, etc. ¿Qué significa esto? Que la idea de lo femenino, la idea de la mujer, siempre se va a estar establecido con un campo semántico en específico, como que se va a asociar a ciertas ideas. Lo privado, lo débil, lo sentimental en el fondo, y ahí está la impresión y sentimientos y sensaciones de la poesía según Rubén Darío, la imaginación, lo superficial, lo concreto. Siempre va a estar asociado a ese campo semántico. ¿Por qué? Porque como muy bien dice la Francisca en el chat, lo femenino es lo que no es lo masculino, porque la medida del mundo es masculina, la medida del mundo es el hombre, y la mujer es todo lo que no es el hombre. Si el hombre es racional, la mujer es sentimental. Si el hombre es fuerte, la mujer es débil. Si el hombre está en la esfera pública, la mujer siempre va a estar en la esfera privada. ¿Se entiende esa idea? Como el establecimiento de campos semánticos alrededor de lo femenino y lo masculino, y estas dicotomías que se excluyen. Entonces, si los sí, signos... parece. ¿Sí? No, que iba a decir que parece que no hay dudas, po. Entonces, si los signos lingüísticos tienen este carácter arbitrario, van a producir este tipo de fenómenos en los que lo femenino, desde el punto de vista patriarcal, va a estar asociado a ciertos términos. Uh-huh. Y va a estar Y que la establecido regla, como por ciertos significados. que la regla sea principalmente masculina, les va a dar a ellos mismos el espacio para que vayan construyendo las categorías de lo femenino que estén en función de su propio bienestar, pues, ¿cachai? Van a establecer cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que cuidar el hogar, que tiene que cuidar a los hijos, que tiene que estar en la casa, básicamente para que yo, hombre, pueda salir afuera a trabajar y explorar intelectualmente, ¿cachai? Claro, y ahí también, como si volvemos a la cita de Rubén Darío, ahí se entiende por qué le incomoda, como por qué es tan incómoda la escritura de mujeres, no solo a inicios del siglo XX, no solo en el siglo XX, sino hasta el día de hoy también. Como por qué es tan incómoda la irrupción de la mujer en el espacio público, porque en términos de la articulación de los signos, lo femenino no está asociado a lo público, está asociado a lo privado. Uh-huh. Entonces, por eso
en la cita todo el rato, Rubén Darío evidencia, como muy bien decían en el chat, esta idea de que lo femenino tiene que volver al bordado, a las flores, a las sensaciones y los sentimientos, lo encantador, ¿cachai? Lo bárbaro, lo no civilizado, lo privado. Ujú. La Adriana Valdés, bueno, no, al final no encontré ese texto, que igual era súper bueno, pero me acuerdo que decía que para las mujeres que estaban empezando a escribir en esta época, de pronto detectaron este problema claramente, así como, ya, el lenguaje es masculino. ¿Cómo me inserto yo? ¿Cómo me Claro, inserto yo en este lenguaje? ¿Creo un lenguaje nuevo? Como que muchas mujeres tuvieron la idea de crear otra forma de escribir que se asociara más a su género, para claro, poder entrar. Pero claro, después se dieron cuenta que era súper difícil porque esto ya es una convención y está heredada hace tanto tiempo, que empiezan a crear otros mecanismos para poder ingresar y para poder resistir como desde adentro, ¿cachai? claro, sí. O sea, es súper importante porque la idea, por ejemplo, del problema del lenguaje es esa, como cómo las escritoras se hacen cargo del uso literario de una lengua que en su esencia es patriarcal, ¿cachai? Y que en su esencia las determina a un espacio, a un campo semántico determinado, ¿cachai? Como, ¿cómo yo escritora me hago cargo de eso? Si en el fondo tiene que ver con niveles, ¿cachai? De implicancia, como que no es una cuestión solo de me van a decir tal cosa, sino yo estoy usando esa lengua, ¿cachai? Como es un problema tanto externo a nivel de campo cultural como interno, como lingüístico casi, creo yo. Sí, No sé si estáis de acuerdo. No sé si las demás yo están sí de estoy súper de acuerdo, acuerdo. si quieren comentar algo, si les Sí, dio yo estoy de rabia, acuerdo. pueden Ahí está decirlo. hablando alguien. A mí Escucha. sí estoy Ay, de acuerdo y con lo que acaban de decir. También me dio rabia. O sea, es terrible que se estereotipe a una mujer. Y hay grandes mujeres escritoras en realidad, en todas. ¿Y por qué nos clasifican como... ah, o sea, igual demostramos que somos grandes escritoras a pesar de ser mujeres. En Mm, ese punto, en ese punto se demostró que no es una cosa de hombres, sino es una cosa también de mujeres. O sea, nos metimos a fondo. Entonces, igual, en cierto modo, Gabriela Mistral demuestra que también el patriarcado está mal, po. mm, Ya voy. sí. No, porque Aprovechando que la Camila estaba hablando de la Gabriela Mistral y volviendo al tema de cómo ella se vestía, es súper interesante cómo todo lo que van creando las mujeres discursivamente, las técnicas que van adquiriendo para poder entrar al campo cultural, van creando a ellas mismas y cómo se van posicionando. Por ejemplo, la Gabriela Mistral todo el rato está creando una imagen de sí misma que va a intentar vincularlo con lo que ella piensa y con lo que ella siente. O sea, ella se viste de tal forma para desviar la atención, porque las mujeres, como siempre, están asociadas a que se visten bien, porque tienen que ser llamativas. La Gabriela Mistral hace todo lo contrario, porque ella no quiere llamar la atención del hombre, no quiere que mm. tampoco se diga que ella está ahí porque, no sé, se viste bien o porque es atractiva, sino porque es inteligente, ¿cachai? Claro, claro, como que se quiere desmarcar en el fondo como de esas ideas, porque también las escritoras son súper conscientes de estos problemas, ¿cachai? Como que no sé si son conscientes en el momento en el que empiezan a escribir, pero, por ejemplo, yo les comentaba a las chiques de mi tutoría que el primer poemario que publica Alfonsina Storni tiene unas críticas como también que hacen alusión a esta niñita, ¿cachai? Como buen poemario, pasemos a otro tema, ¿cachai? Como muy críticas de ¿y esta quién es? Como, por qué está escribiendo? ¿Cachai? Como, ¿por qué escribe esto? Y me parece como importante igual lo que dice Carolina en el chat, no sé si lo leíste, dice que está de Sí, sí, lo acuerdo leí. con todo y que también esto le ayuda a tomarle el peso a lo que está estudiando y por qué. Como también yo creo que es una cuestión como de responsabilidad ética, política, de quienes analizamos la escritura de mujeres, ¿cachai? Como a quién le estamos dando voz en el fondo. Ujú. Sí. No sé si alguien más quiere comentar algo, puede hacerlo.
¿No? Francisca dice, Estela Díaz Barín tiene un prólogo donde hace una crítica a los círculos poéticos masculinos. Me tienen como de adorno, entre comillas. Critica la posición y el por qué la dejan participar de sus círculos intelectuales. Claro, sí, igual la Estela Díaz Barín está escribiendo en otro contexto, pero es interesante cómo son problemáticas que cruzan la historia, ¿cachai? Como la historia de la escritura de mujeres. La idea de me tienen como de adorno, yo me acuerdo que cuando yo estaba en primero y tenía intro, la profe Bernarda un día dijo algo y la mitad del curso se enojó, pero dijo que le cargaba Altazor, y lo odiaba, como, y todo el curso así como, y yo tenía, Pero ¿cómo dijo eso? dijo así como, oh, ¿Qué? y, y dijo como que lo que le cargaba de Altazor era un verso del capítulo, o sea, el canto 2, que decía, mujer, el mundo está amoblado por tus ojos. Entonces ella le cargaba, porque decía como, ¿por qué amoblado? Así como, ¿somos un mueble? Así como, ¿somos un adorno? ¿Cachai? Como, esa es la importancia de la mujer en la literatura vanguardista de Vicente Huidobro, ¿cachai? Un loco que llega a romper esquemas de lo que es la literatura o de cómo se escribe, y escribe que el mundo está amoblado por los ojos de una mujer, ¿cachai? Como... Entonces, como en ese momento no lo entendí, eh, básicamente porque no pescaba tanto cuando era mechona, digámoslo, así como que entendí la mitad de lo que dijo. Como que no es como tan profundo, pero fue como que dijo... y claro, como dice que daña el ego de poeta, literatura, la Francisca supongo que se refiere a esto de Vicente Huidobro, no entendí como el contexto de su comentario. Pero nos pasaba eso, ¿cachai? Como, o nos pasa eso, como somos muebles, adornamos el mundo, ¿cachai? Y cuando somos escritora, o como le pasó a la Estela Díaz Barín, cuando se es escritora se adorna el círculo de poetas, ¿cachai? Aurora dice acá, no entiendo muy bien la idea de cómo se puede lograr luchar desde adentro del lenguaje patriarcal, cómo lo han hecho y cómo seguir haciéndolo. Está difícil, yo creo que, como, no sé si tú tenías una respuesta, Vale, pero yo, Yo Vale, estoy pensando en Marta Brunet, yo siempre pienso en Marta Brunet, weón, y estoy que tú pensando en estás ella enamorada de Marta Brunet, desde que empezó este taller estoy pensando en Marta Brunet. mi abuelita. Eh, yo creo que, claro, como no podemos deshacernos mucho del lenguaje que ya tenemos, pero sí se pueden plantear ciertas situaciones que van evidenciando cómo funciona el mundo patriarcal, pues, ¿cachai? Claro, igual, Como, como poner en la palestra, por ejemplo, la violencia hacia la mujer, mm, utilizando el mismo lenguaje patriarcal, creo yo. Como lo ha hecho con muchos cuentos la Marta Brunet, siempre sus protagonistas son mujeres, por ejemplo, siempre tienen una resistencia con un otro y de distintas formas van a intentar desmarcarse de su labor de mujer y preocuparse más como de lo que siente y de lo que desea. Creo yo que por ahí puede ser una de las formas en las que puedan estar resistiendo. claro, también pienso, por ejemplo, en una escritora que es polémica en términos como de la adscripción de si es feminista, si no es feminista, si lo critica, si no lo critica, que es la María Luisa Bombal, ¿cachai? Como María Luisa Bombal debe ser uno de los debates como centrales de la crítica feminista chilena, como ¿cómo abordas como escritura de mujer algo que en realidad no plantea tanta crítica explícita? ¿Cachai? Como en el fondo hay una escritora que es la que la ha estudiado más extensamente, que es la Lucía Guerra, y Lucía Guerra dice, esto no es feminista, ¿cachai? Esto es literatura femenina, pero me parece que hay ciertos gestos de la María Luisa Bombal, como por ejemplo la narración desde el punto de vista femenino de una relación sexual. ¿Cachai? Mm. Entonces, en ese sentido, el punto de vista como el posicionamiento explícito del sujeto de la enunciación me parece como una forma muy importante, ¿cachai? De dar cabida a la narración de estos mundos que no habían sido explorados previamente, ¿cachai? Como que, digámoslo, las relaciones sexuales siempre son narradas por los hombres.
y desde el Claro, punto de y a vista la- del hombre, ¿cachai? Entonces el gesto de abrir un personaje femenino y desde su punto de vista narrar un encuentro sexual con otro, me parece súper importante también. Eso mismo va a permitir que la mujer se establezca como sujeto o sujeta de deseo y no como sujeto deseado o objeto deseado, ¿cachai? Claro, acá No, la Francisca dice, está citando no sé cómo se dice eso, a, Adrien Rich. gracias amiga, que No sé si dice, sea así, en verdad estoy dándome color. te había súper creído, me súper decepcionaste, weón. Es que soy una súper buena actriz Sí, también. buena. La Francisca, ahí se me perdió. Ahí. Este es el lenguaje del opresor, el conocimiento del opresor, y sin embargo lo necesito para hablarte. Como ese es el problema al que queremos llegar también. Como decía la Aurora, no se entiende muy bien, ¿cachai? Pero porque no hay una salida, como que también es un problema que sigue siendo. Como en un lenguaje o en un sistema lingüístico que está muy anclado a la cultura patriarcal, yo voy a encontrar una voz o una manera de irme en contra de eso, ¿cachai? Como bien dice la cita que pone ahí la Francisca. Dice que es Bombal, si es que hace crítica muy implícita, como en el solo gesto de no poner el nombre del protagonista en alguno de sus textos, claro, puede ser, o Poca dice que generalmente son en contra de la voluntad de las mujeres, no sé si está hablando todavía de Bombal o no, pero con respecto a Bombal, claro, son críticas medias implícitas, en el fondo no son directas, no apuntan como, no sé, vamos a ver un texto en el que explícitamente se le dice como a un otro varón, como ya cállate, básicamente, como cállate, varón, cis, basta. Em, Camila Ubel dice, me recuerda a la Mastreta cuando en un libro escribe sobre el autodescubrimiento y placer de la mujer y lo contrasta con un encuentro sexual no deseado y violento con un hombre. Claro, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas como de características, de definiciones quizás, de perspectivas nuevas sobre el mismo acontecimiento, son una buena forma de poner en la palestra la diferencia de la representación que se tiene de las visiones femeninas en la literatura o de los imaginarios femeninos también. Creo yo, no sé si crees lo mismo. Yo sí, Estamos súper súper de de acuerdo. acuerdo. Estamos súper de acuerdo. Que alguien lo ponga en el acta. Estamos súper de acuerdo. Probado, sí, súper de acuerdo. Bien. ¿Pasamos entonces? Sí, Tenemos un poema que, como les decía, es extremadamente directo. Este es uno de los poemas, de hecho debe ser el más reconocido de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni, para quienes no la conocen, fue una poeta argentina, nacida en Suiza, me parece, o Suecia, nunca sé cuál es cuál, sí, era pero Suiza. en algún país de Europa. Nació ahí, pero es de nacionalidad argentina. A la edad de veintitantos años va a Buenos Aires porque ella era del interior, me parece que de la provincia de San Juan, en algún momento se mueven a Rosario con la familia, pero finalmente termina su vida en Buenos Aires, en la gran capital de Argentina. Y claro, se enfrenta también esto, como se mencionaba, por ejemplo, círculos de poetas masculinos, ¿cachai? Como se asocia rápidamente a, a sociedades de mujeres feministas también, como bonaerenses, qué sé yo. Y en el año 1918, en uno de sus primeros poemarios, que se llama El Dulce Daño, publica este poema que se llama Tú me quieres blanca, que, como les comentaba, debe ser uno de los poemas más reconocidos de Alfonsina Storni. ¿Lo lees, Valentina, por favor? Ya. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corregiste el estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Ay, me pretendes casta. ¿Qué dice abajo? Dios te lo perdone, me pretendes alba.
Huyes a los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate el alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Bien. ¿Comentarios sobre el poema? Pueden hacer así como un comentario súper mega ultra literario y pueden decir me encanta. Como que Apruebo. apruebo, claro. Todo tipo de comentarios son bienvenidos. Ya, Dafne dice que le la encanta. Dafne primer me encanta, a la Fran le encanta, a la Carolina le encanta, Francisca aprueba. ¿Alguien levantó Camila la mano? tiene la... Camila. Camila. A mí también me encantó el poema. Refleja como el pensamiento de ella, o sea, tú me quieres así, pero no soy así. Entonces, también estoy de acuerdo con de forma literaria como lo expresó. Súper. Sí, acá dice... Ay, se me corrió. Ay. Carla dice, es una crítica completa a la idea de la pureza que el hombre desea tener de una mujer ideal. A Florencia le encanta, a Marta lo ama. Y Francisca dice, es que Blanca, 2 puntos, mujer estatua, 2 puntos, cisne, eso pienso. Claro, o sea, yo creo que la Francisca lo está pensando, para quienes no conocen un poema de Rubén Darío que se llama, nunca sé si yo busco o yo persigo una forma, no lo tengo claro. Parece que no me importa tanto tampoco. pero en el fondo, en ese poema, como yo persigo una forma, la poesía pasa a ser la imagen de un cisne, como de un cisne que interroga al hablante, con esa idea como del cuello del cisne, que es curvada, entonces hace como un signo de pregunta. Lo que me parece súper chistoso, porque si él está diciendo como que hay que cranearse mucho para la poesía, me parece una imagen súper evidente. Pero bueno, entonces, La del Mira Agustini la complejiza mucho más, claro, y la Alfonsina creo que porque también, ¿cachai? Como que la Alfonsina tiene su propio cisne. Entonces, claro, como dice la Francisca, puede ser que hay un vínculo ahí, ¿cachai? El cisne es blanco, como esa idea de pureza, ¿cachai? Como tú me quieres blanca, tú me quieres alba, tú me quieres nidia, tú me tienes harta, ¿cachai? Como... chale, se me reinicia el computador. Estamos en el poema, tranquila. Como decía Carla, por ejemplo, es una crítica completa a la idea de la pureza que el hombre desea tener una mujer ideal. Tenemos esta idea como del campo semántico, una idea como muy ligada a lo femenino y la pureza. Y el blanco es un color que expresa esa pureza, principalmente. lo pulcro, Claro, lo limpio. Yo creo la que Virgen María, ¿cachai? Como lo que no ha sido tocado, si es eso. sí, yo creo que lo importante de este poema es que lo que está haciendo la autora, la hablante de la lírica, es que identifica el campo semántico al cual ha sido asignado, pues, ¿cachai? Como, siento que es súper lindo ese recurso que ocupa como de evidenciarlo y criticarlo desde adentro también, pues, ¿no? Sí, pues amiga, hay que destruirlo desde adentro. Sí, pues. La Carolina dice que lo encuentra muy ad hoc, como nos sentimos ante la, no sé cómo decir eso, male gaze, quizá, como No los sé. hombres, infiero. Eh, la Katy dice que la primera vez que lo leyó lo encontró muchísimo más personal que las otras veces en el resto de sus poemas, como quizás lo que está diciendo es como más personal en el sentido de recepción, quizás, Katy, como que lo encontraste más, como que te llegó más. La Margarita dice que le gusta cómo confronta al hombre diciendo que cómo la pretende pura si él es un cochino. Sí, ese es como el resumen del poema. Es como, adiós, como, cállate, varón, cállate, por favor. La idea como de la apelación directa, como dice la Marta, como, tú me quieres blanca, así como, tú, la dura, tú. Que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, así tú.
dice la Josefa, que lo entendió también como que no puede hacer nada solo. Puede ser por la idea como de límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo, ¿cachai? Bebe de las rocas, que claro, es como una acumulación de actividades que el buen hombre, ¿cachai? Como al final le dice que me encanta que diga, entonces, buen hombre. Es como, te digo buen hombre para no decirte estúpido. Cuando tú hagas todas estas cosas solito, por tu cuenta, de forma autónoma, quizá ahí preténdeme blanca. Sí. Francisca dice, también puede ser una crítica a la forma en que se ha escrito a la mujer. Me has escrito y pretendido blanca, pura, casta, y no lo soy. Claro, puede ser que sea como una reflexión sobre la imagen literaria también de la mujer, ¿cachai? Como, yo creo que sí, o sea, como la mujer en la literatura tradicionalmente es caracterizada de esa forma, ¿cachai? Y si no lo es la femme fatal, Mm. ¿cachai? Como la mujer demonio, por ejemplo, la víbora, ¿cachai? La que hace Sí. daño. Esa dicotomía de la mujer como ángel y la mujer demonio se ve súper bien en los cuentos. Por ejemplo, Blancanieves y los siete enanitos, que está la oposición, pues está Blancanieves, que es súper blanca y que está en esta tumba de cristal, ¿cachai? Y ahí está su contraparte, que es esta mujer monstruo, ¿cachai? Porque básicamente está haciendo lo que no le permite el canon que haga. Entonces, eso también es súper interesante, como cualquier mujer que se desenmarque de los límites que le han sido asignados va a tomar esta figura demoníaca. Claro, y por ejemplo, la mujer es como un ente binario, dice la Anaís, que es sin matices, o es buena o es Bueno, no, mala, claro. ¿cachai? Como no existe otra posibilidad. También muy interesante lo que dice la Josefa, a mí me parece súper interesante porque habla de la Virgen María, ¿cachai? Como soy fan. Em, si no es la Virgen María, es Lilith, ¿cachai? Incluso si no es Eva, es Lilith, Sí, ¿cachai? es que, ¿sabéis lo importante que es Lilith? Es que incluso a Lilith nosotros las conocemos porque nos dateamos, oye, ¿cachai? A Lilith, porque incluso el discurso católico de la Biblia la suprimió, la eliminó, no existe, No ¿cachai? existe en el Génesis. No existe. No está, así, no está nombrada en el Génesis, ¿cachai? Lo único que hay en el Génesis es como una incongruencia, ¿cachai? Narrativa. Es como cuando Dios crea al ser humano, dice, dice la Francisca, una en el Génesis, en esos versículos, capítulos. Cuando dice que Dios crea el mundo y crea a los seres humanos, y dice, Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero hasta ese momento Eva no entró en el relato. Eva es Mm. después, ¿cachai? Entonces hay una mujer ahí que no se sabe quién es, porque después Adán está solo y aparece Eva, ¿cachai? Entonces como una incongruencia en el fondo. Eva entra cuando Adán se siente solo y hasta donde yo sé, y estos son como textos apócrifos, igual es como una fake news, como también otra explicación pedorra en el taller. Con nada de bibliografía, nada de fuente, solo un video de YouTube. A las 12 de la noche, a las 2 de la mañana vi este video. Anoche, Anoche. como voy a dormir temprano, y un video así como lo que no sabías de Lilith. A ver, ¿cómo no voy a saber? Entonces se supone que lo que pasa con Lilith, ¿cachai? Es como que ya estamos súper felices con Adán, pero ella lo que quiere es tomar el rol protagónico en la relación sexual con Adán. Y eso Adán dice, Dios, así como, ¿qué es esto? ¿Cachai? Como, ¿por qué yo no domino? Y ahí Dios le dice a la loca como, pucha loca, sabéis que no va a funcionar así. Así que fuera de mi paraíso. Y ahí Lilith se va desterrada, también es considerada como la madre de los demonios, ¿cachai? Se supone que sale del paraíso y dice, ¿sabes qué? A la verga, así como con Dios, filo, me voy a super meter con todos los demonios que encuentre, me da lo mismo. Y claro, ahí entra
Eva, porque Adán dice, pucha, me quedé solito, como dice la Carolina. Francisca, no puedo leer ese comentario, amigo. No puedo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero estamos todas de acuerdo con que Adán no sabe dónde está, ya sabemos. Estoy muy de acuerdo. Bien, entonces, claro, pasan este tipo de cosas como de la Alfonsina Storni, sobre todo pensando Adán en Matías del Río. Adán es la UDI. Ah, sí, sí, así es. Adán es como al partido republicano, que no nos fue en el partido republicano. Porfa, Por favor. porfa. Bien, entonces, como respondiendo a esta duda que tenía Aurora, por ejemplo, con cómo se hace, ¿cachai? Cómo se problematiza un lenguaje que en su esencia, o un sistema lingüístico que en su esencia ha sido patriarcal, cómo se problematiza con el mismo lenguaje, ¿cachai? Como que ese es el problema. ¿Cómo uso el lenguaje de forma no patriarcal si en su esencia es así? Yo creo que el poema de Alfonsina Storni podría ser leído desde esa manera, ¿cachai? Como efectivamente está desacreditando ciertos valores asociados a la mujer, sobre todo el valor de la pureza, ¿cachai? Con la idea de la blancura, la idea de la espuma, del nácar, por ejemplo, en ese verso que dice, ni un rayo de luna filtrado me haya, ¿cachai? Que ni el rayo de la luna me haya tocado en el fondo. Tú me quieres así, ¿cachai? Como decía la Francisca, puede ser que un tú me quieres así que no tenga que ver solo con valores culturales o valores sociales, por así llamarlos, sino también con las imágenes literarias que se tienen de la mujer. Y en ese sentido es un poema que es meta-reflexivo, es como un poema que está reflexionando y criticando y problematizando valores propios de la poesía. Uh-huh. No sé si estáis de acuerdo, amiga. Sí, yo creo que están bien por la misma línea de... no había pensado nunca en esa autorreflexiva, pero sí está súper clara, creo yo, como no lo había visto, pero claramente sí. No sé si tengo algo más que agregar, como me gusta esta forma en que identifica la problemática, identifica el lugar al que le han sido asignados y lo cuestiona desde esa perspectiva. Me gustaría haber nacido en 1918 y cachar cómo reaccionó la gente en este poema, así como... O mandarle una carta, te amo. Sí, Seamos amigas. sí. No sé, imagino que tiene que haber sido súper polémica la recepción. Yo también lo imagino, o sea, hasta donde yo sé, este poemario completo fue una recepción como que en el fondo querían que pasara casi inadvertido el poemario, ¿cachai? Eso también es súper particular de esta época, como que hay gente que no quiere leer nomás, como lo que están diciendo. O Como que no quieren leer básicamente, mujeres, ¿cachai? Como, no lo quieren leer. ¿por qué vaya a leer a Alfonsina Storni si tenéis a Vicente Huidobro así como publicando cosas, ¿cachai? Como creando el creacionismo, ¿cachai? Como, bueno. Es verdad. Diciendo que los ojos de la mujer amueblan el mundo, ¿cachai? Como, ¿por qué voy a querer leer que una mujer no quiere ser alba, no quiere ser blanca, no quiere ser nibia? Sí, Bien, no sé si alguna quiere cosa. parece que no. Vale, que no. Bien, vamos a pasar al siguiente poema, trajimos dos. Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik. Nada, Reina. reina, obvio. Mi mamá. A mí no me hubiera gustado que Alejandra Pizarnik fuera mi mamá, en verdad. Bien, Alejandra Pizarnik también es una poeta argentina, pero un poco posterior. Me parece que, no sé si estoy en lo correcto, pero el primer poemario es por ahí por mediados de los 50. Alfonsina Storni muere, o sea, se suicida en 1938, entonces hay como por lo menos 20 años de diferencia entre una y otra escritura. Más, de hecho. Bueno, Ah, no, no, no importa.
No vamos a hablar de matemáticas, por favor. Digamos que son muchos años nomás, sí, muchos. Sí. Filo. Año 1962, Alejandra Pizarnik publica uno de, para mí, sus mejores poemarios, que es Árbol de Diana. Sí, uno de los mejores, creo yo. No sé qué pensarán ustedes, pero para mí debe ser el mejor poemario de Pizarnik. Los poemas no tienen título, o sea, están como numerados, como 1, 2, 3, 4, bla, hasta el fin. Y pusimos este acá, que es el número 6, que dice así: ella se desnuda en el paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Fin del poema. Me parece muy importante como la diferencia de estructura, o sea, primero entremos por ahí, creo yo. Alfonsina Storni escribe un poema larguísimo, precioso, pero larguísimo, ¿cachai? De hecho no lo pusimos entero, le cortamos en unas partes porque no nos iba a alcanzar en el PPT, básicamente. Pero es muy diferente la escritura, ¿cachai? Tenéis un poema con, no sé, ¿cuántos versos habrá tenido el de Storni? Unos 25 versos, una cosa así. Y tienes este otro poema que tiene 6 versos, ¿cachai? A mí me parece un poema precioso, pero también creo que pongamos como sobre la palestra, ahora que más o menos conocemos o cachamos el problema del lenguaje, como cuáles son las diferencias entre las mujeres que escriben, ¿cachai? Como no todas las mujeres van a escribir lo mismo, no todas las mujeres van a tener las mismas visiones, no todas las mujeres van a tener la misma poética, no todas las mujeres van a escribir en el mismo tiempo y por lo tanto no se van a acercar a las mismas problemáticas desde las mismas perspectivas. No sé qué opinan de este poema, como yo creo que es un poco críptico o hermético, por así decirlo, como es Alejandra Pizarnik en general, pero me gustaría leerlas o escucharlas. Hola, Silencio amiga. absoluto. Oli, ¿Hay alguien hablando? Oli, sí. A mí Hola. personalmente me hace demasiado ruido los últimos dos versos, que dice, ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe, como muy hablando desde lo invisible. Ujú, sí. Eso. Eh, y ojo con la idea, muy bien, Kat. A mí me parece que esos dos últimos versos como que condensan la idea del poema. No sé a ti, amiga. La Neis comenta que está para adentro. Yo siento que está brígido. A mí me da pena, ¿verdad? Me da Llora. mucha pena la Pizarnik, me da mucha pena. ¿Alguien está hablando? ¿Sí se escucha? Sí, se Sí, escucha. No, bueno, no sé si iba a hablar la chica antes, pero No, no, dale dale nomás. nomás. Dale. no sé, lo leí como que y lo encuentro futurista también en esa frase que dice, ella desconoce el feroz destino de sus visiones. La encuentro que, no sé, me pongo a pensar en qué etapa de su vida estaba o nivel de conciencia como para escribir ello, como para poder anticipar el destino de las visiones, no sé si me entienden. Sí, absolutamente, absolutamente. Queda súper, yo creo que lo que me da más pena de este poema es la incertidumbre, así como Mm, el demostrarse desnuda también, como despojarse de todo como lo que socialmente te puede proteger, que es como la ropa, eh, como dejar en evidencia lo que ella piensa cuando habla como ella se desnuda en el paraíso de su memoria, es mm, como, también tiene esta mente reflexiva como de mirarse a sí misma sin ningún tapujo. claro, Eh, Mm. eso creo que es lo que claro. me llama más la atención. Otra cosa que también es interesante, que lo comentábamos con la Valentina cuando elegimos el poema, es, a diferencia del poema anterior de Alfonsina Storni, en el que hay una clara visión crítica, como explícita, una mención a una interpelación directa a buen hombre, ¿cachai? Como que
quiere cosas y escribe ciertas cosas, ¿cachai? Y espera ciertas cosas de mí, tú, buen hombre, básicamente adiós, como no me importa. En ese sentido hay como una explícita visión de género, por así decirlo. En el caso de este poema, a mí me parece que es más hermético en ese sentido, como que cuesta un poco entender si existe o no una crítica explícita o una visión de género explícita, ¿cachai? A mí me parece que lo femenino explícito es la mención a que el sujeto del poema es ella. ¿Cachai? Como que no sé qué les pasa a las demás, como que si ven alguna crítica, si lo pensaron así, si está difícil. Está difícil la carrera salir. La Dafne está Dafne levantando la levanta la mano. mano. Hola, chiquillas. A mí me Oli. pasa que en los últimos dos versos siento que refleja un poco como de repente el miedo a lanzarte a escribir, por esta misma crítica que se hace en este mundo de hombres donde no, las mujeres no pueden escribir o si escriben tienen que limitarse a escribir como sobre su emocionalidad porque no sirven para otra wea. Como Ujú. que ese, siento que hace como alusión a eso y me imagino que debe reflejar como la realidad de muchas hasta el día de hoy, como que de repente hasta una de repente escribe algo y le da como cosa compartirlo o qué van a decir, ¿cachai? Como, es como ese permanente susto a una crítica que finalmente no es constructiva y es meramente destructiva y patriarcal. Ejo. Claro, sí, o sea, por ejemplo, yo creo que la clave, y esto, bueno, lo he conversado con Francisca, lo he conversado con Carolina también, yo creo que uno de los problemas transversales en Pizarnik es como qué tanto abarca la lengua, ¿cachai? Como qué tanto abarca el lenguaje, como Pizarnik es como súper meta reflexiva en ese sentido, ¿cachai? Y si lo queremos ligar, como tú decís, Dafne, con una visión de género, podemos recoger lo que hemos hablado anteriormente también, ¿cachai? Como esta idea de cómo criticamos el patriarcado con su misma lengua, ¿cachai? Entonces yo siento que, claro, podríamos empezar a tirar líneas por ahí, como si Pizarnik en el fondo dice, ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe, ¿qué es lo que no existe, ¿cachai? Lo que no es referido por el lenguaje. Lo que no tiene existencia lingüística no existe, ¿cachai? Porque no es nombrado. Y si ese sistema lingüístico tiene esta naturaleza y esta característica que está ligada a la cultura patriarcal, todo lo que está fuera de eso no existe, ¿cachai? O es muy difícil de nombrar, es muy difícil de referir. Entonces, claro, yo creo que por ahí podría ir la línea del análisis, si uno lo quiere seguir. Les súper recomiendo El árbol de Diana de Alejandra Pizarnik. Parece que está así como las obras completas de Pizarnik están en Google, así como en un PDF. Medio pedorro, pero un PDF. Así que si la quieren leer, si la quieren conocer, es re buena, como a mí me gusta harto, es una de mis poetas favoritas, y también siento que es transversal ese problema de cómo abarco este problema que no existe en el lenguaje y por lo tanto es muy difícil de referir. No sé si se entiende esa idea, no sé si pensaron en otra cosa. Me llama la atención la idea de paraíso también, como muy del relato bíblico el paraíso también, ¿o no? Sí, acá dice que para todos que sí. Y en ese sentido sería súper transgresor que ella se estuviera desnudando en el paraíso. Claro. Aunque se supone que, o no sé, yo no soy tan católica, pero es normal que la gente ande desnuda en el paraíso, ¿no? No cacho estudios bíblicos. No sé, estudios bíblicos. Sí, pues, o sea, como hay un antes y un después, pues, ¿cachai? Como que el punto de inflexión narrativa del relato de Adán y Eva es cuando comen del fruto prohibido y ahí son conscientes, entre otras cosas, de su desnudez, ¿cachai? Entonces ahí como que les da vergüenza por primera vez estar desnudos.
¿cachai? Pero antes de eso, claro, existe como la desnudez como parte de la normalidad del paraíso. Ya. Qué brígido. Claro, igual como dice la Josefa, por ejemplo, no es cualquier paraíso, ¿cachai? Como que ella se desnuda en el paraíso de su memoria, Es una memoria. ¿cachai? Como también ahí hay una caracterización de la memoria, del ejercicio de memoria, como el paraíso igual está asociado como a este campo semántico, no sé si estaré en lo correcto, pero como de lo feliz, ¿cachai? Del Edén, como de lo que funciona súper bien, pero también lo perdido, ¿cachai? Mm. Como que en el relato bíblico es muy importante esta idea de la pérdida también, como el paraíso se pierde. Josefa dice, ¿eso sería igual a solo en paz desnuda en mi mente? Claro, podría ser. Anaí dice, siento lo mismo, siento que plantea el paraíso como un lugar de paz, como el ideal. Y Francisca dice, si tendrá que ver con el ejercicio escritural. Claro, o sea, respondiendo a la pregunta de Francisca, yo creo que la Dafne igual dio en el clavo con eso, ¿cachai? Como que el ejercicio de no saber nombrar lo que no existe, también lo podéis leer en ese sentido, como haciendo referencia al escribir. ¿Cómo es el escribir para Pizarnik? ¿Cachai? Desnuda en el paraíso de su memoria, que desconoce el feroz destino de sus visiones, y además que tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe, ¿cachai? Como a lo mejor también es una reflexión como metaliteraria en ese sentido. Em, ¿Qué otra Alejandra? Ah, la que le invada por las noches. Claro, es que tú estás pensando en otros poemas de la Pizarnik. Como que es media tautológica, ¿o no? dice que no. En el mismo árbol de Diana, como totalidad. Ah, claro, pues, en otros poemas de Pizarnik, Ah, pues, no sí. en este. Dice la Ya Marfa, dice eso, dale amiga, tú puedes. que piensa que los últimos versos se refieren al miedo que tiene de no decir nunca algunas cosas de su memoria. La memoria no existe para ella porque no es algo material. Sí, sí, tiene sentido ¿Les igual. decimos por qué pusimos este poema o no? Ah, ¿va a hablar Camila? No, parece que no. Ah, ya les decimos por qué pusimos este poema o no. Sí, porque es una trampa. Pero no es Es la una trampa que trampa. ustedes se imaginan. No, no No vamos sé a si se hacer han grupo, no. No, no sé si se han dado cuenta que desde que pusimos el poema y los análisis están dirigidos como que nos desenfocamos un poco de esta crítica tan explícita que tenía Storni hacia un género en particular, hacia un discurso patriarcal, sino que acá ya estamos hablando más de la interioridad de la hablante lírica. Mm, Si bien ustedes identificaron algunos rasgos que, no sé, que este miedo de no saber nombrar es porque no saber nombrar lo que existe más allá fuera de la norma, yo siento que igual es un poema muy introspectivo y que está apuntando a otra cosa que no es a este espacio público, una inserción a otro espacio público. mm. Trajimos este poema en particular para decirles que la escritura de mujeres no siempre se va a plantear desde una crítica tan explícita. Mm. Ahí con la Vale estuvimos discutiendo. Yo soy un poco más de la idea que toda escritura de mujer de alguna u otra forma va a estar apelando a alguna injusticia o está denunciando algo. Pero también existen distintas mujeres que van a estar escribiendo desde distintas enunciaciones también. Entonces, esto nos va a dar un abanico de escrituras de mujeres que tienen distintos matices. Algunas van a estar criticando explícitamente, otras no tanto, otras se van a estar enfocando en asuntos más emotivos, más internos, y otras van a estar haciendo otras cosas totalmente distintas. Eso. Sí, o sea, como esta era la trampa. Esta era, no se vayan. Pero en el fondo, como dice la Vale, pasa mucho como que una tiene ciertas expectativas con respecto a los textos de las escritoras, porque también una hija de su tiempo, digámoslo, ¿cachai? Como que estamos en el 2020, todas participamos, o yo conozco a varias que participan
en movimientos políticos feministas, ¿cachai? Entonces, de pronto pasa que uno va a los textos buscando cierta crítica explícita que no está tan explícita en todas las escritoras, ¿cachai? E incluso puede ser que en una misma escritora se vean muchas perspectivas también, como Alfonsina Storni, por ejemplo, que tiene ese poema maravilloso que acabamos de leer, pero también tiene muchos otros poemas en los que la mujer es enunciada muy desde lo clásico, muy desde lo hegemónico, ¿cachai? Como con penas de amor, con despecho, ¿cachai? Como buscando la aprobación también. Entonces es medio complejo el ámbito de la escritura de mujeres, no solo como por lo que les decíamos al inicio, porque es un fenómeno que se puede abarcar desde muchas perspectivas, sino también porque las autoras, las escritoras, las poetas son variadas y tienen muchos tipos de enunciación. Puede ser que incluso, leyendo a Pizarnik, por ejemplo, lleguemos a la conclusión de que no existe una crítica tan explícita, ¿cachai? A lo que es, por ejemplo, la articulación de una lengua patriarcal. Entonces, la idea de este taller es también eso, como reflexionar que la escritura de mujeres es heterogénea, es variada, tiene matices, tiene porosidades también. Y ahí por eso les pusimos esta diapositiva en la que nos preguntamos cómo podemos definir la escritura de mujeres. También es muy importante, o sea, ¿qué tipo de fenómeno es? ¿Cachai? ¿Depende únicamente del género del sujeto que enuncia? Como la escritura de mujeres es eso, solo la escritura de las mujeres. Involucra ciertas temáticas, vamos a decir que toda la escritura de mujeres, no sé, es crítica o va a abordar temáticas asociadas a la denuncia. ¿Hay géneros literarios asociados o no? Por ejemplo, para darles un ejemplo, en general la escritura de mujeres se asocia a ciertos tipos de géneros, como les decía la Vale. Por ejemplo, la poesía. ¿Por qué? Porque es de emociones. O el diario, o las cartas, ¿cachai? Géneros más bien referenciales, que tienen una conexión directa con la realidad. La novela, por ejemplo, es un género masculino. ¿Por qué? Porque involucra cierto raciocinio, ¿cachai? Como cranearse para crear un mundo ficticio a través del lenguaje, como lo decíamos en talleres anteriores, eh, es como esta idea vanguardista, ¿cachai? Por ejemplo, el Ulises de Joyce es una novela masculina, ¿cachai? Involucra el razonamiento. ¿Siempre va a existir una crítica explícita al paradigma patriarcal? ¿Qué pasa, por ejemplo, con otras mujeres que escriben, con las mujeres católicas, las místicas, las monjas, las beatas? También integrar cierta perspectiva histórica. Es lo mismo escribir en el siglo XVII que en el siglo XX o en el siglo XXI o en el siglo XIX, ¿cachai? ¿Por qué les ponemos todos estos temas sobre la palestra? Porque nuestra gran conclusión, en el fondo, es que la perspectiva que queramos adoptar depende de las visiones de nosotras como analistas y de las decisiones metodológicas que nosotras tomemos también. Entonces, no sé, abro la palabra para si alguna quiere comentar algo con respecto a esto, como si lo habían pensado, si no lo habían pensado, si les causa conflicto, por ejemplo, cierta escritora, ¿cachai? A veces siento que somos como estas locas en la radio que están esperando llamados del público. Kat está levantando la mano. Buena. Kat, Te escuchamos. Estás al aire. Ay, que no encontraba el... Ay, ahora estoy en un programa de radio, qué emoción. sí. ¿Con quién estamos hablando? Ya, ya, cuando leí la primera pregunta, o sea, del texto, cuando decía, es un fenómeno que depende únicamente del género, del sujeto que enuncia, como que ahí igual me recordó como a una problemática, al menos yo lo encuentro una problemática, que es que se asocie constantemente como lo femenino con o miento, de nuevo, que se asocie todas las luchas feministas, las luchas de género, se adjudiquen como únicamente a las mujeres. No sé si se me entiende, como que todo lo que aquí, todo lo que tenga que, o sea, todo lo que es escritura
femenina o escritura de mujeres es como que poco menos que una regla que tiene que incluir un cierto análisis patriarcal. Me recordó, por ejemplo, a los típicos espacios como de organización política mixta, Ujú. donde siempre se hace como un grupo de, así como una comisión feminista, comisión de género, por ejemplo, vamos a decirle. Y son puras mujeres. ¿Cachai? Y eso como que no da espacio a que otras identidades, o no sé, po, los hombres mismos se cuestionen acerca de esto, como de la feminización de la lucha. Es para pensar, señores. Pero sí, me hizo como que me devolvió a esos cuestionamientos que constantemente me estoy haciendo. Así es bien interesante adentrarse en eso, en esas problemáticas, ¿no? Eso. Em, Ah, claro, nosotras igual, o sea, no voy a hablar por la Valentina porque no quiero ser más fascista, amiga, pero, pero yo pienso que evidentemente como es bueno y es interesante preguntarse por estas cosas, ¿cachai? Como es bueno reflexionar en torno a cosas que de pronto no reflexionamos, ¿cachai? Como hagamos un taller de escritura de mujeres y también pensar como ya, pero ¿qué es la escritura de mujeres? ¿Cachai? Como desde las bases en el fondo. Hay un autor, por ejemplo, que se llama Antoine de Compañón, guiño, guiño, que dice que la teoría literaria cuestiona este tipo de cosas, ¿cachai? Como que la teoría literaria sirve para cuestionarse sobre estas cosas que la crítica y la historia de la literatura dan por sentadas. Por ejemplo, si vamos a hacer un taller de escritura de mujeres, ¿cachai? La crítica dice, ya, hagamos un taller de escritura de mujeres, la teoría literaria cuestiona el tiro, ¿cachai? Como, ¿qué es la escritura de mujeres? ¿O qué es la novela? ¿O qué es la poesía? ¿Cachai? Em, ¿qué es la literatura? ¿Qué es la literatura? Esa pregunta que a ustedes les encanta, ¿qué es la literatura? ¿Cachai? ¿Qué es la escritura? Em, no otra vez. Entonces, claro, como también nos parece interesante en ese sentido. No sé si quieres decir algo, ¿vale? ¿Con respecto a qué? Con A la respecto escritura a de la mujeres. vida. Como la problemática de definir la escritura de mujeres. Claro, o sea, como, ¿por qué lo pusimos acá, cachai? Como, Em, yo creo que es difícil definirla en cuanto, como lo mismo que decía hace un rato, que existen distintos matices y existen distintos sujetos de enunciación. Como que tenemos la idea preconcebida de cuando hablamos de escritura de mujeres, como que una mujer que va al frente, que va a discutir y va a poner cuestiones en jaque y va a ser súper problemático. Pero, no sé, pues hace 2 días estaba leyendo un ensayo de la Deli Ruch, que es una escritora chilena del siglo XX, y el texto se llama así como ¿por qué tenemos que aprobar la ley del divorcio? Así como en el 1915. Y dije, oh, qué bacán, y lo fui leyendo y me di cuenta que, claro, como que uno se le olvida que estaba escribiendo en el 1900 y su justificación, por ejemplo, para aprobar la ley del divorcio era porque la ley del divorcio iba a servir para el progreso de la sociedad en primer punto, y en segundo porque la mujer iba a poder ser educada. Y dije, ¡oh, qué bacán! La mujer se tiene que educar, sí, estoy súper de acuerdo. Pero después decía, como tienen que educarla económicamente porque tiene que saber llevar una casa, ¿cachai? sí, obvio. Tiene que ser educada porque tiene que atender a su marido, porque si el matrimonio fracasa va a ser culpa de ella, porque ella no supo darle la atención que ella necesitaba Mm, al marido. Y también estaba apelando a una sujeta que probablemente tenía una empleada, ¿cachai? Como que estaba apelando a ese tipo de mujer. Entonces, por ello yo pienso que es más difícil eh, ir definiéndola, sino como yo creo que lo principal es ir identificando cómo se van apropiando de ciertos espacios que antes no les pertenecían nomás. Po. claro. Hay algo que dice la Alison, que lo estuve leyendo y me parece como que honestamente yo no había pensado en esto.
pero ella dice que es cierto que siente que es súper complejo definirla, ¿cachai? La escritura de mujeres sin caer en los estereotipos, pero lo que más la define son las problemáticas por las que pasan las mujeres para escribir, que son transversales, ¿cachai? Entonces, claro, ahí encontráis como un punto de, ¿cómo decirlo? Que es transversal en el fondo, ¿cachai? Como que todas las mujeres, por ser mujeres, básicamente, van a enfrentarse a problemáticas. Ahora, no siempre las mismas problemáticas, No, no siempre. Entonces, por ejemplo, tienes una mujer como la María Luisa Bombal, que fue educada en la Universidad de la Sorbonne, me parece, no estoy segura, pero en una universidad en Francia, ¿cachai? Y estudia drama, llega a Chile, se hace amiga de Pablo Neruda, de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges escribe un prólogo de una de las obras de María Luisa Bombal, ¿cachai? Entonces ahí se vinculan, hay redes, ¿cachai? Como también está esta validación masculina, los hombres son los que validan o no validan la escritura femenina, y por lo tanto se van amparando. claro, entonces el gesto de Borges, ¿cachai? De hacerle un prólogo, la raja, ¿cachai? Como entra inmediatamente, ¿cachai? Y está ahí autorizada por Borges. Claro. Entonces, en cambio, vaya a tener otras mujeres, como la Gabriela Mistral, que a los 16 años empieza a escribir en prensa y se le va todo Montegrande encima, ¿cachai? Y en el año 1906 te publica un texto como Instrucción Primaria de la Mujer, en el que aboga porque a las mujeres se les tiene que enseñar ciencias, ¿cachai? Pero en 1925, me parece, algo así, publica Lecturas para Mujeres, y en el prólogo dice que a las mujeres se les tiene que enseñar a ser mamás porque todas las mujeres son madres. Aunque no tengan hijos, son madres espirituales. ¿Cachai? Entonces tenía esos cambios, esos quiebres, en los que tú podías evidenciar, por ejemplo, que efectivamente Gabriela Mistral no tuvo la misma suerte que María Luisa Bombal, entonces tiene que desarrollar ciertas estrategias también, pues, ¿cachai? Para autovalidarse, para autojustificar su escritura. Yo creo que de ahí es la mayor problemática, porque un hombre no tiene que pasar por esos problemas, pues, ¿cachai? En Claro. cambio, como que la mujer tiene que hacer un esfuerzo aún mayor porque se enfrenta a estas problemáticas y tiene que pensar, a ver, ¿qué hago para que esto me lo puedan publicar o para que me puedan leer, básicamente, ¿cachai? Claro, por ejemplo, como lo planteamos unos talleres atrás a propósito de Carol, la novela de Carol la tiene que publicar con un seudónimo, ¿cachai? Y con un nombre que es El precio de la sal, que no evidencia nada del argumento, ¿cachai? Así no tiene ningún tipo de relación con lo que va a pasar en la novela. Entonces, claro, como puede ser que un punto como de transversal en la escritura de mujeres o una de las entradas en las que podéis definir la escritura de mujeres sea ese, como la problemática, ¿cachai? Los problemas para escribir tanto externos como internos, ¿cachai? Tanto en términos del campo cultural como el uso de una lengua que en su esencia es patriarcal, ¿cachai? Dice la Francisca, un cuarto propio y una cierta cantidad de dinero anual es lo que necesita una mujer para escribir, dice la Virginia, ¿cachai? Sí, en un cuarto propio. Claro, o sea, como están comentando la idea de Borges y María Luisa Bombal, dicen que claro, que Borges es topísimo, Borges es otra cosa, ¿cachai? Como que, o sea, a mí personalmente puede no gustarme tanto, pero es una de las autoridades en la literatura argentina, ¿cachai? Incluso la literatura argentina actual, como que tienen el fantasma de Borges. Igual, por ejemplo, es bonita esa cooperación que se da entre escritoras chilenas, porque cuando la María Luisa Bombal escribe La Mortajada, si no me equivoco, Marta Brunet se encarga de difundir el texto en Buenos Aires, porque ella era cónsula, ya parece que... Sí, pues como que crean redes, pues, ¿cachai? Crean redes, claro. Sí. Como por ejemplo, hay muchas fotos de la Gabriela Mistral con la Delmira Agustini, ¿cachai? Con la Alfonsina Storni y la Juana de Ibarburu, como poetas, ¿cachai? Mujeres latinoamericanas. Muchas cartas también que se mandan, ¿cachai? Como que por ejemplo, medio carretes, sí. Por ejemplo, la misma Alfonsina Storni le escribe poemas a la Delmira Agustini, ¿cachai? Como palabras para Delmira Agustini. Eso también evidencia como un vínculo, como, oye, yo también te estoy publicando, ¿cachai? Como que te estoy haciendo publicidad más que nada, ¿cachai? Como que Sí, te estoy poniendo en mi escritura
porque es importante tu presencia, ¿cachai? Como que me importa que quede patente de alguna forma. La Gabriela Mistral va a hacer lo mismo, como comentando obras de la Marta Brunet, ¿cachai? Entonces, claro, como cómo se van estableciendo esas redes, esos vínculos, para sortear las dificultades que es ser mujer y escribir. Pero insisto también como con el punto que ¿qué hacemos con las monjas, con las católicas? ¿Cachai? Como yo no sé si las monjas, bueno, sí lo sé, pero la monja decirte tú me quieres Alba, tú me quieres Nidia, tú me tienes harta, es la hoguera, así como se mueren. Como dice la Francisca, claro, entenderlas dentro de su propio contexto de producción. También queríamos poner esto sobre la palestra porque en general, como la crítica dedicada a la escritura de mujeres siempre está dedicada a mujeres de inicios del siglo XX o de finales del siglo XIX. De hecho, si se dan cuenta, textos sobre Alejandra Pizarnik hay muy pocos en relación a los que hay sobre Delmira Agustini, Alfonsina Storni, como que son poco valoradas, por así decirlo. Entonces también les estamos como abriendo posibilidades de estudio, de campos de estudio, como apertura también. Bien, eso me parece, ¿no? Sí. Me sigue causando ruido el tema de las monjas. Creo que igual lo entendería como desde las necesidades que ellas mismas tienen para poder comunicar lo que ellas quieren. Como... Claro, claro. Y la diferencia en realidad es que la monja no quiere comunicar nada. ¿Cachai? Como que la escritura en el claustro, la escritura en el contexto del encierro católico, de la toma del hábito, de la profesión, es una escritura por mandato, ¿cachai? Como el confesor o el guía espiritual, obvio, hombre, obvio, una autoridad eclesiástica masculina, les dice, escribe tu vida porque quiero saber tus pecados, ¿cachai? Escribe tu vida porque quiero mirar tus visiones místicas a ver si no son obra del diablo, y la monja tiene que escribir porque es un mandato, ¿cachai? No es la idea de la poeta que quiere irrumpir en la escena pública, porque tiene ansias de escribir, porque tiene ansias intelectuales, porque tiene impulsos literarios, no es esa la idea, ¿cachai? Como la monja, como dice la Francisca, es otro contexto de producción, pero a mí me parece que también son problemáticas asociadas a lo masculino o lo femenino, ¿cachai? Sí. Sobre todo ya se ha impuesto, po. Claro, y impuesto por un confesor, ¿cachai? Que quiere cachar si la loca pecó mucho, si no pecó nada. Francisca dice, incluso si no era, comillas, un mandato, pensando en mujeres religiosas al margen de la iglesia, se percibía como una necesidad de escribir. Claro, esas son las místicas, ¿cachai? Como el misticismo tiene que ver con el establecimiento de una relación directa con la divinidad, ¿cachai? ¿Cuál era la que mató a su familia? No sé, amiga, pero ojalá no conocerla. ¿Pero era una monja o una escritora? Ah, la Ángela de Foliño. Sí, hay muchas que van a ser perseguidas por la Inquisición, ¿cachai? Perseguidas por la Inquisición porque básicamente plantean otra mirada teológica del mundo, ¿cachai? Como, o sea, la idea de una relación directa con la divinidad, a Dios. La Iglesia Católica tiene otras lógicas. La Iglesia Católica plantea una relación mediada por las autoridades eclesiásticas y de ahí salen todas las jerarquías, ¿cachai? Pero si me pongo a hablar de esto no vamos a terminar nunca. Entonces, eso en realidad, chiquillas, chiquillos, chiquilles. La próxima semana vamos a seguir y vamos a insistir en esta idea, vamos a hacer como la parte 2 del taller. Entonces, están súper y súper invitadas, invitados, invitades. A las personas que ya se inscribieron para este taller, les voy a volver a reenviar el link la próxima semana, así que no tienen que inscribirse de nuevo. Pero si conocen a alguien que se quiere inscribir, que se quiere venir, me avisan. Me avisan por @tutoríashispánica o a mi mail. Ojalá les haya gustado el taller. Ojalá no se hayan enojado tanto. La escritura de mujeres es un campo
que me parece súper importante desde el punto de vista de los estudios literarios y de la teoría literaria, así que eso. Sí, no sé cómo, nunca pensé a despedir, como soy súper mala para la despedida. Pero Por me eso sumo había a tus una palabras. análisis. Sí, por eso me uno a tus palabras.